Les doy la bienvenida a esta jornada El cultivo del almendro en la isla de La Palma, que organiza la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de La Palma. La almendra en La Palma es un producto altamente demandado por el consumidor local, estando bastante al margen de las guerras de mercados internacionales. Su cultivo ha formado parte del paisaje agrícola palmero prácticamente desde la conquista, aunque no es hasta el siglo XIX que se extiende el cultivo, alcanzado su mayor apogeo durante los mediados del siglo XX. A partir de esa fecha, el cultivo ha ido perdiendo relevancia debido principalmente a la reducción de mercados externos que tenía consolidados. Esto supuso una gran merma de la superficie cultivada, relegándose a zonas marginales donde otros cultivos más rentables no pueden competir en rusticidad y con una intervención mínima por parte del agricultor. Todo ello supone una productividad muy baja y, por tanto, la disminución de renta que acelera el abandono del cultivo como tal. En la actualidad, según el último mapa de cultivos de La Palma, hay 67,47 hectáreas situadas principalmente en el noroeste y en el oeste de la isla, concretamente en los municipios de Punta Gorda, Tijarafe, Garafía y El Paso, y en menor medida en Fuencaliente, en Villa de Maso y en los Llanos de Aridane. A nadie se le escapa que el cultivo ha pasado por varias problemáticas económicas, agroeconómicas y sociales en momentos puntuales, llegándose a la situación actual. Hay varias circunstancias que avalan la recuperación del cultivo del almendro en nuestra isla. Entre ellas podemos destacar una línea de trabajo que llevamos siguiendo desde la Consejería de Agricultura del Cabildo, como es diversificar la agricultura insular e incentivar los cultivos en las medianías, que en la actualidad existe un aumento del consumo mundial de la almendra y localmente un incremento en la demanda de almendra palmera, que el número de turistas que nos visitan se encuentra en auge, muchos de los cuales buscan productos diferenciados. Se aumentaría la riqueza paisajística con la posibilidad de activar senderos guiados en época de floración. Las fiestas del almendro en flor de Punta Gorda se encuentran actualmente en trámite para su declaración como bien de interés turístico. La almendra es un producto ligado a las tradiciones y a la cultura gastronómica de la isla. Estas jornadas se engloban dentro del proyecto que estamos desarrollando en el Cabildo desde hace aproximadamente 3 años, de recuperación del cultivo del almendro en la isla de La Palma, que vimos que era necesario debido a cómo estaba este cultivo en nuestra isla, un cultivo importante, un cultivo singular y en el que veíamos grandes posibilidades de volver a recuperarlo, primero buscando la complicidad de los agricultores, como no puede ser de otra manera, ya veíamos que algunos nos manifestaban esa inquietud y por otro lado las diferentes opciones que tiene el propio cultivo de salir al mercado, bien vendiendo las almendras en la propia isla para la magnífica repostería que ya tenemos y gastronomía también, y por otro lado exportaciones como se hacían hace años, sobre todo porque recordamos la historia que tenemos hacia una empresa chocolatera que requería de las almendras de la isla de La Palma. Pues con todos esos ingredientes se ha decidido desarrollar este proyecto que va despacio, que va caminando poco a poco con pies seguros, porque sabemos que el cultivo del almendro es un cultivo que no es de un día para otro, que se tiene que ir desarrollando con calma. Estamos hablando de nuevas plantaciones, de que no hayan árboles con almendra amarga, porque es la que puede estropear lo que es en sí el propio cultivo y sus frutos, y en este sentido pues esperando la colaboración de todos. Esta jornada, pues la verdad que hemos traído a algunos expertos en desarrollar el cultivo en todas sus fases, que nos parece también interesante que no sean solo los propios técnicos de la isla y que una vez se formen ellos también con algunas experiencias que tenemos fuera, y por otro también desde el punto de vista comercial el hecho de exponer de una empresa de frutos secos que exponga cómo trabajan y cómo van consiguiendo el mercado cada vez más, pues que lo pongan de manifiesto para que nos anime a todos a seguir en la lucha con este cultivo. Esta tarde van a participar a priori 2 ponentes, un ingeniero técnico agrícola que habla sobre la caracterización y la morfología de los varietales de almendra de la isla, y también un técnico de parques nacionales que también hablará de la importancia del cultivo del almendro como protector ante los fuegos, ¿no? Sí, lo destacaba en mi intervención inaugural, de que hay que verlo desde el punto de vista medioambiental, la relación que tiene en este caso el propio cultivo
que me olvidé comentarlo antes, no solo desde el punto de vista comercial, sino desde el punto de vista paisajístico, y por otro lado, y no menos importante, como acabas de recordar, es esa ponencia de Heriberto que nos hace ver que el protector, hay que proteger al protector, porque es uno de los impedimentos que haría que nuestros desastres, en este caso a través de incendios, pues no se produzcan o de alguna manera se puedan minimizar con el hecho de que hagan ese frente cultivando en las zonas altas de medianía un protector histórico de siempre de nuestra isla que tenemos que recuperar. Por eso también esa combinación desde el punto de vista económico y desde el punto de vista medioambiental. Bueno, nosotros vamos a hablar de la localización y caracterización de las variedades tradicionales de almendros en La Palma. Resulta que los agricultores en su momento pues conocían las almendras o los almendros por un nombre que ellos le daban. Normalmente eran según las características de la almendra, es decir, si la almendra era dura a la hora de partir, pues la llamaban dura. Si el árbol era de color rojo, cuando estaba en hoja, lo llamaban colorado. También le daban nombres más pintorescos, más bonitos para mí quizá, ¿no? Como el que llaman de la boda. De la boda eran las almendras, que, ¿te acuerdas? Antes en las bodas se servían un manojito de almendras, ¿no? Que esa era con la que tú le dabas y servías al resto de la gente. Pero claro, ¿qué tiene eso? Que claro, hay disparidad, ¿no? Unos lo llaman de una forma, otros lo llaman de otra, y no sabíamos exactamente de qué almendra estábamos hablando. Entonces, este trabajo un poquito lo que hace es compendiar todos los nombres que le dan a la gente a las almendras, los compendiamos, estudiamos los almendros, vimos y los caracterizamos. ¿Qué es caracterizar? Decir, este almendro que este señor llamaba en Punta Gorda colorado, ¿corresponderá al que llaman colorado en Tijarafe? Esa era la pregunta que nos hacíamos. Entonces, con el estudio de caracterización, que bueno, es un poquito, en la conferencia ya se desarrollará como es, con el estudio de caracterización nosotros vimos que no, que el almendro que llaman en Punta Gorda colorado no es el mismo que en Tijarafe que llaman colorado. ¿Entiendes? Sin embargo, hay otras almendras que las llaman de formas distintas, o almendro, y resulta que es el mismo. El que llaman carmona es el mismo que es el marcona. Pero claro, nosotros los veíamos diferentes y entonces gracias a esa caracterización podemos comprobar que es el mismo almendro, y entonces cuando ya hablamos con un agricultor o con gente y te dice carmona o marcona, sabemos que estamos hablando de lo mismo. En principio, lo que han solicitado para estas jornadas del almendro es hablar un poco sobre la gestión, la visión ambiental del riesgo de incendios y la relación directa con el cultivo del almendro y en general en torno de las medianías de la isla, esas zonas de interfaz agrorural forestal donde la población ha ido cambiando el uso del territorio en las últimas décadas por un paulatino abandono de esas medianías de las islas, y la relación directa también con la prevención del riesgo, especialmente de incendios, en los entornos forestales, entornos de espacios naturales protegidos, y también la creación de espacios protectores para esas zonas, masas forestales, y también la relación directa con la protección de la población, separando de algún modo las zonas de monte con las zonas pobladas mediante el uso de esas medianías que hoy en día están en pleno proceso de abandono, ¿no? La visión ambiental, el entramado socioeconómico del mundo rural está intrínsecamente ligado en algunas zonas de la isla, en la comarca noroeste, en la comarca del Valle de Diane, en algunas zonas muy ligado con el cultivo del almendro. Claro, no solo el almendro, también la viña, el castaño, depende de las zonas, y el cereal en antaño, y el forraje para ganado también. Entonces, todo ese entramado de usos tradicionales que se han visto en un proceso de abandono, como intentar fomentar acciones que directa e indirectamente permitan recuperar ese paisaje, ese reclamo turístico incluso que hoy tenemos desde el turismo rural que nos visita, desde un punto de vista económico para los agricultores, productores, pero que al mismo tiempo se sientan partícipes de la gestión de un riesgo de modo preventivo, en el caso de incendios. Básicamente, por lo menos nuestra parte de la península es que nosotros tenemos un cultivo un poquito más extensivo, por decirlo de alguna manera, y ustedes lo tienen en un sistema de cultivo que tienen que plantearlo de un modo mucho más intensivo.
Nosotros tenemos unos patrones que se tienen que adaptar a zonas de secano porque tenemos muy pocas zonas de regadío y sin embargo ustedes tienen que ir a patrones que se adapten a zonas de regadío. Esa es más o menos la... Y bueno, y otro tema importante es que nosotros, por la climatología que tenemos, no podemos tener variedades tradicionales porque se hielan y no cogemos cosecha, y tenemos que ir a variedades nuevas de floración extratardía. Sin embargo, ustedes no tienen ese problema, con lo cual entiendo que deberían apostar por variedades tradicionales. El porte es grande. Nosotros estamos hablando de marcos de 6x7, 7x7, 8x8, y ustedes, sin embargo, van a tener que ir a marcos de, no sé, 5x4, 4x2, ya lo que quieran plantear en las terrazas. Nosotros vamos a tener árboles muy grandes, vosotros vais a tener árboles muy pequeños, pero en definitiva, al final lo que tienen que buscar es un aprovechamiento de la luz solar y un aprovechamiento del espacio. Es decir, al final se equiparan las producciones de planta grande y planta chica cuando se aprovecha bien el espacio. Dos temas importantes, el injerto sobre un patrón y, por otro lado, lo que es la poda, ¿no? Sí, es decir, el tema del injerto ustedes tienen que empezar a controlarlo porque además ciertos patrones que le podrían valer a ustedes, hay serias dudas de incompatibilidad con variedades, con lo cual yo creo que una de las cosas que necesitan primero es tener claro qué variedades tienen, no solo morfológicamente, sino genéticamente, tener claro qué patrón se adapta, trabajar esas variedades con esos patrones para ver compatibilidad, para que cuando ustedes vayan a hablar con el agricultor, vayan con una medio seguridad y luego conocer la poda. No es lo mismo una poda de una variedad que de otra. No es lo mismo podar Guara que podar Constantín, no es lo mismo podar Marcona, y eso tienen que aprender a podar. ¿Cuáles son las variedades más comerciales? Ahora mismo la joya de la corona a nivel calidad es Marcona. El problema de Marcona es que las zonas productoras de Marcona por tradición no la producen porque se hiela. Desmayo también es una variedad comercial muy buena, tradicional. De las variedades nuevas, pues hay un montón. Guara funciona muy bien, Laurán funciona muy bien, Constantín funciona muy bien. Y luego hay un tema con Sabana, con otras dos variedades que es que no recuerdo el mismo nombre, vaya, pero que son las que marcan un poco la caracterización. El tema del aceite, la cantidad de aceite de la almendra. Nos decían en una reciente reportaje que hacíamos en Alicante que lo importante a la hora de hacer el turrón era la cantidad de aceite. ¿Qué tal los estudios que se han realizado en tu zona y la zona de Canarias? ¿Cómo estamos de aceite? De aceite, lo que es las variedades tradicionales suyas, las que conozco, y las variedades tradicionales nuestras de aquella zona, sí es verdad que ganan en proporción. No es una cosa disparatada, pero sí ganan en proporción a variedades americanas. Y luego, aparte de eso, hay un tema importante que es el enraizamiento. Se enrancian mucho menos nuestras variedades. En sabor, cata ciega. Bueno, es verdad que hay variedades que con un buen sistema de cultivo son difíciles de diferenciar, pero lo que es el manipulado es mucho mejor y mucho más eficiente. ¿Tú apostarías por introducir aquí variedades más comerciales o potenciar las que tenemos siempre y cuando se hagan unos estudios pertinentes que sean las mejores económicamente? De arranque apostaría por variedades suyas, tradicionales, pero por lo que le he comentado, es decir, no tienen el problema que tenemos nosotros con las heladas tardías, con lo cual entiendo que si ustedes tienen variedades buenas productoras, adaptadas a su clima, ustedes apuesten por sus variedades. Otro tema está en que, llevando campos de variedades o campos de ensayo, vean que hay cierto tipo de variedades que son más rentables. Al final lo que hay que buscar un poco es la rentabilidad del agricultor. De inicio, sus variedades, que vemos que es que no dan más de sí. Bueno, entonces se podría plantear la introducción de variedades nuevas.